Bueno, entonces vamos a hablar acerca de el plano, los planos de la investigación, que van desde el plano epistemológico hacia el plano técnico-instrumental. Y primero quiero explicarles acerca de este plano epistemológico, en qué consiste, ¿verdad? Que es donde ustedes van a iniciar, digamos, esta discusión de su investigación. El plano epistémico se asume como un posicionamiento filosófico del investigador frente al conocimiento. Es decir, ¿qué es el conocimiento para el investigador? ¿Qué es esa realidad? Porque desde esa concepción de conocimiento, desde esa concepción de la realidad, es desde donde va a estar justamente dándole respuesta a una pregunta de la investigación. Y en ese sentido se han identificado tres posturas filosóficas, ¿verdad? Los que asumen que la realidad es estática y que de ella se pueden tener leyes, es el positivismo. Las que asumen que esa realidad, ¿verdad?, se construye en interacción social, es decir, con los otros. El conocimiento que tenemos de la realidad es co-construida, se construye con los otros. Cuando pensamos que esta realidad es así, entonces estamos en el plano epistémico constructivista. Pero cuando pensamos que esta realidad se transforma y es una lucha de contrarios, es de identificar en esa realidad las posibilidades que hay de cambiarla, ¿verdad? De que el individuo, que el sujeto puede hacer cambios en esa realidad, que esa realidad es modificable por la acción del sujeto. Entonces estamos en el paradigma sociocrítico, ¿verdad? Entonces, desde allí empezamos a asumir una postura filosófica. Ahora bien, este plano epistémico representa una visión del mundo, ¿verdad? Esta visión de una realidad estática, una realidad cambiante, que es la crítica, y una realidad que es co-construida con los otros, ¿verdad? Entonces, un paradigma epistémico es una mirada que tiene el sujeto que conoce, ¿verdad?, acerca de la realidad. Entonces, estos paradigmas, ¿verdad?, definen para los investigadores qué es lo que están haciendo y qué cae dentro o fuera de los límites de una investigación. Es decir, al posicionarse en un paradigma epistémico que puede ser el positivismo, el paradigma sociocrítico o el paradigma constructivista, allí ahí tienes límites, justamente estos paradigmas, y los límites se los da justamente la concepción que tiene de la realidad, ¿verdad? Y entonces cada paradigma, que ese es otro límite, tiene sus propios métodos, ¿verdad? Entonces esto es importante porque de pronto sus propios métodos, sus propias teorías, de pronto confundimos y hacemos un tratamiento incoherente, digamos, de esos distintos planos que tiene la investigación, que eso es lo que voy a explicar, ¿verdad? Bueno, este plano epistemológico se responde a tres preguntas. La primera de tipo ontológica, la otra epistemológica y la tercera de tipo metodológica. Esta es una pregunta que se tiene que hacer el investigador, ¿verdad? La primera, que es la ontológica, se refiere justamente, onto significa ser, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta que se hace el investigador es acerca del ser de las cosas, de este ser de la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad y qué es lo que de ella podemos conocer? Esta es la pregunta que se hace. ¿Qué es lo que puedo conocer de esa realidad? Esta pregunta ontológica o esta reflexión ontológica está en la pregunta de la investigación y en el objetivo, porque si bien en el objetivo delimitamos qué es lo que queremos conocer de esa realidad, eso que deseamos conocer es lo que ya estamos visualizando como investigador de lo que es posible conocer de esa realidad que estamos cuestionando. Entonces, ¿cuál es la forma y naturaleza de esa realidad que puede ser conocida? Me pregunto sobre ese ser de las cosas, ¿verdad? Sobre ese ser que tiene el hecho educativo que voy a investigar,
o el problema educativo o el proceso educativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo define como una realidad que me hace posible conocerla? La siguiente pregunta es la epistémica. Aquí se refiere, epísteme significa conocimiento. Entonces, la pregunta que me hago es acerca de la posibilidad de conocer. La primera es, me pregunto, ¿qué es esa cosa que quiero conocer? La segunda pregunta es, ¿cómo? ¿Verdad? Puede ser conocido ese ser o esa realidad. Entonces, a la pregunta epistémica es, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer y lo que puede ser conocido? Aquí me pregunto es, ¿por qué quiero conocer esa realidad? ¿Por qué quiero investigar esa realidad? ¿Y hasta qué momento yo puedo acceder al conocimiento de esa realidad en este momento? ¿Verdad? Esa es la pregunta. La tercera, que es la metodológica, y se refiere a cómo puede ser conocido, el procedimiento en el que puede ser conocida esa realidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede el investigador averiguar si lo que cree de esa realidad puede ser conocida? Preguntarme, ¿de verdad puedo conocer esta realidad? Si ustedes observan sus preguntas de investigación, se tienen que preguntar esto, ¿qué es eso que quiero conocer? ¿La respondemos? Sí la respondemos. Cuando hacemos el planteamiento teórico, conceptual o el marco referencial, ahí empezamos a conocer ese ser de la realidad. Hay cosas de esa realidad que ya se conoce, ¿verdad? Por ejemplo, quiero saber, creo que hay 3 proyectos, me parece, sobre competencias socioemocionales. Entonces, la primera pregunta de qué es esa cosa, qué es esa realidad que quiero conocer, me la pregunto en el marco referencial, en el marco conceptual. Y digo, bueno, ¿qué son las competencias socioemocionales? Ya hay escrito sobre ella, ya se conoce esa realidad. Entonces empiezo a hacer un marco conceptual acerca de las competencias socioemocionales. Ok, pero me encuentro que también se habla de inteligencia emocional. Entonces busco las conceptualizaciones de inteligencia emocional, pero competencias e inteligencia emocional ya me pregunto, ¿cuál es entonces la diferencia entre ellos? Cuando hago este tipo de razonamientos, estoy en este plano ontológico, ¿verdad? Porque me estoy preguntando sobre el ser de esa cosa. En este caso son las competencias emocionales, ¿no? Quizás su distinción con inteligencia emocional y cómo es que en este momento o se habla de competencia o se habla de inteligencia, ¿son lo mismo? O de cómo debo estar entonces nombrando esa realidad. Si encuentro una respuesta, la nombro ya. Si no, ese será el camino por empezar a investigar, porque digo, no me queda claro con lo que ahora se dice de esta realidad, entonces me la propongo investigar, ¿verdad? Y entonces este es el marco referencial, el marco conceptual que se elabora de esa realidad. Es decir, no es que quede ahí como reflexiones sin una respuesta, esas tienen una respuesta en la tesis. Por eso el trabajo de investigación, cuando ya está en un informe, es todo un trabajo epistémico. Que vean, están estas preguntas allí implícitas. Después me pregunto de, ¿por qué quiero conocer esa realidad? ¿Qué es lo que puedo conocer de esto? Voy al tema de competencias socioemocionales. Creo que los 3 proyectos les están planteando en la media superior. Entonces me pregunto, ¿por qué investigar sobre las competencias socioemocionales? ¿Qué es lo que me interesa de eso? Pero también hasta dónde puedo conocer. Y ahí voy marcando ya límites. Aquí ya planteo las preguntas de la investigación y los objetivos de la investigación. Ahí es donde está más clara esta pregunta epistémica, porque allí defino hasta dónde puedo conocer. Sí tengo que indicar hasta dónde puedo conocer esa realidad, ¿verdad? Y este es nuestro trabajo de este taller, ¿verdad? ¿Cómo puede el investigador averiguar si eso que se plantea por conocer puede realmente ser conocido? Y aquí es donde diseña la metodología de la investigación. Entonces tenemos un marco referencial y conceptual que a estas alturas ustedes ya lo tienen muy avanzado, ¿verdad? Los objetivos, las preguntas, el planteamiento del problema es esta pregunta epistémica.
todo el planteamiento del problema. Es esta que también ya la tienen avanzada, ¿verdad? Y aquí será el capítulo metodológico o una propuesta, un diseño metodológico de la investigación, que puede que no sea un capítulo, quizás un tema, pero tiene que estar en la investigación. Seguramente hay quienes les han dicho que a estas alturas no es necesaria que hagan un capítulo de metodología. Como son investigadores jóvenes, es necesaria que esa metodología esté lo más descrita posible, lo más explícita en el proyecto, porque es su primer proyecto de investigación formal. Entonces, tiene que estar clara esta postura del investigador, porque están aprendiendo a hacer investigación, y entonces sí es necesaria este abordaje, ¿verdad? Hasta aquí no sé si haya alguna pregunta. Bueno, y si no, voy a avanzar. Ahí también les pido que no me estén jugando con la pizarra. Bueno, entonces les comentaba que hay paradigmas de la investigación en cuanto a cómo el sujeto propone que puede conocer esa realidad. En esta explicación que ahora voy a dar, están atravesadas estas tres preguntas que de inicio les decía: la ontológica, la epistemológica y la metodológica. En cada paradigma está esa pregunta, y es la que justo está aquí. Los paradigmas son esos: positivistas, pospositivista, teoría crítica y constructivista. Y las tres preguntas que se hacen sobre estos paradigmas es la ontológica, de cómo es posible conocer esa realidad, qué es esa realidad, ¿verdad? La construcción de conocimiento de esa realidad y cómo voy a conocerla. Aquí están esas tres preguntas y son las que ahora voy a explicar. Esta explicación que voy a hacer está en la lectura de Guba y Lincoln, de paradigmas en disputa, se llama el texto. Entonces, allí Guba y Lincoln explican estas tres dimensiones que hay en los paradigmas. Entonces, ahora voy a hacer la explicación de esto, ¿verdad? Voy a ir por dimensiones y paradigmas. Por ejemplo, en la dimensión ontológica, para el paradigma positivista, se le llama también un realismo ingenuo, en el sentido de que considera que toda la realidad, todas las realidades naturales y sociales pueden ser aprehensibles por el investigador, que es aprensible, que pueda tener control de ella en un laboratorio, ¿verdad? Y entonces, si considero que puedo manipular esa realidad, entonces, esa es la concepción que se tiene del ser. Puedo manipular esa realidad, puedo aprender esa realidad, ¿verdad? Puedo modificarla, puedo moldearla. Ese es el concepto tanto de la realidad social como de la realidad natural, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué entonces es ingenuo para los otros paradigmas esta postura de la realidad que tiene el positivismo. La primera postura, digamos, que se hace en contra de esta idea de que la realidad puede ser aprehensible, manipulable del todo, que también es una idea de una realidad estática, la positivista. El pospositivismo empieza a cuestionar que toda realidad sea aprehensible. Y dice, las realidades pueden ser aprehensibles solamente de forma imperfecta y probabilística, pero no podemos tener un control total de la realidad, y aún más de la realidad social, ¿verdad? ¿Qué es esto? Los hechos sociales son irrepetibles. Ahorita lo vamos a ver con la teoría crítica. Los hechos sociales responden a un espacio, a un tiempo, a unos sujetos, y entonces no pueden ser igual para todos, ¿verdad? Tampoco puede ser aprehensible, porque lo que en este momento está pasando, está viviendo unas personas, unos sujetos de la realidad, o la concepción que tienen de la realidad, inmediatamente puede ser cambiada esta concepción si hay condiciones de esa realidad que la alteran. Entonces, no hay realidades perfectas, por lo tanto, no hay conocimientos acabados. Eso dice el pospositivismo. Entonces, solo podemos tener una
probabilidad, ¿verdad? De aquí que con este paradigma pospositivista da justamente lugar a esta rama de la probabilidad y la estadística, porque puedo hacer aproximaciones a la realidad y quizás desde allí controlar algunos eventos, pero existe la posibilidad de que tengamos un error, ¿verdad? Se puede conocer de manera parcial esa realidad. Para la teoría crítica, ¿verdad? El concepto de realidad, el concepto de ser, es un realismo histórico, así se le considera. Y es que estas realidades están conformadas por los valores sociales, los valores políticos, culturales, económicos, étnicos y de géneros que están allí en un tiempo y en un espacio. Por ejemplo, pensamos desde equidad de género. No es el mismo concepto que tenemos de equidad de género en Chiapas o en el sur del país con los estados del norte. El contexto en el que se viven esas realidades y en el que significan, pero además el contexto histórico y los valores, la ideología que hay sobre la equidad de género, ¿verdad? Van a ser distintas. Entonces, una investigación que hagamos en Chiapas y una que hagamos en el norte del país, seguramente habrá elementos que encontremos dispares, o sea, resultados que no podamos hacer comparativos. Y nos diría la teoría crítica, pues claro que no se pueden comparar porque responden a espacios distintos, a una historia distinta, ¿verdad? Ese es el realismo histórico. Y aquí entonces ya empieza a cuestionar, esta es digamos, la postura que está cuestionando a esta idea de que la realidad, toda realidad puede ser aprensible, que de esas realidades se puedan ser leyes generales. Para el realismo histórico eso no es posible. En el paradigma constructivista, esta postura ontológica se llama relativismo, es decir, estas realidades o estas concepciones que se tienen de la realidad son co-construidas con los otros, pero son co-construcciones, dice, locales y específicas. Aquí podemos decir, esto es lo que piensan los jóvenes y seguramente el sentido que los jóvenes le dan a algún aspecto de la realidad será distinta a la que le den los niños, será distinta a la que le den los adultos. O estas formas en las que se concibe la realidad puedan ser distintas para hombres y para mujeres, ¿verdad? O serán distintas para los docentes como para los estudiantes. Entonces, porque son realidades que se construyen de maneras específicas y en una interacción más cercana entre los actores de esa realidad. Hay algo que están compartiendo, que puede ser una historia, que puede ser espacios de convivencia, para que entonces tengan percepciones o significados de una realidad que son compartidas. Más adelante que veamos el papel del investigador, aquí en este paradigma constructivista, mucho de esa realidad compartida es entre el investigador y los participantes de la investigación. En este caso hay una exigencia para el investigador de que pueda dar cuenta de esto, en qué momentos está su voz en esas interpretaciones que hace de la realidad, porque no la hace él, la hace con los otros, ¿verdad? Entonces, esas son tres posturas acerca de la realidad. Y partimos de eso para entonces plantearnos las posibilidades de conocer esta realidad. Y ahí viene la dimensión epistémica, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el paradigma positivista? Pues que la posibilidad que tengo de construir conocimientos, ¿verdad? Es que voy a lograr obtener conocimientos verdaderos, conocimientos objetivistas. Y ojo con esto, porque cuando nosotros diseñamos en nuestro proyecto de investigación objetivos que dicen determinar si pasa tal cosa, ¿no? Cuando yo digo determinar, estoy pensando que esa realidad es objetiva y que debe de estar pasando esto, ¿verdad? Porque así lo dicen las teorías, porque así debe ser. Entonces, cuando hago este tipo de afirmaciones, estoy en una postura positivista.
Y además creo que estos resultados que tengo son verdaderos, es decir, no pueden ser refutados por otros, ¿verdad? Y ojo con eso, porque a veces decimos que estamos haciendo una investigación sociocrítica y estamos haciendo afirmaciones que pertenecen a esta perspectiva positivista. El postpositivismo, que recuerdan ustedes, cuestiona esa posibilidad de que se pueda aprender toda realidad como tal. Y aquí hay una postura dualista, objetivista, es decir, los hallazgos que se tienen, los resultados que se tienen pueden ser probablemente verdaderos, es decir, quedan sujetos, ¿verdad?, a la crítica, quedan sujetos a que alguien más haga esa investigación y nos diga que nuestros resultados no fueron verdaderos. Por eso, desde el momento en que el investigador propone los resultados de esta investigación, se asume desde acá, los presenta como probablemente verdaderos. Este es el postpositivista, ¿verdad? Por eso va a dar datos, va a basar sus hallazgos en datos que le acerquen a tener una respuesta objetiva de las cosas, ¿verdad? Pero quien lea esos datos sabe que habrá algo de probabilidad, ¿no?, de que las cosas sean o no conforme las está presentando el investigador. En esta teoría crítica, la forma en la que se considera se puede llegar a alcanzar el conocimiento de las cosas es que estos hallazgos van a estar mediados por los valores, ya decíamos, ideológicos, políticos, sociales de quien hace la investigación, ¿verdad? Entonces, estos resultados solamente son válidos para el grupo con el que se hace la investigación. Es decir, para ese tiempo, para esos sujetos, para ese espacio en el que se hace la investigación y que además, aquí importante, quien está proponiendo una teoría, un paradigma sociocrítico en la investigación, pero además los que participan en la investigación tienen que estar de acuerdo en que esos son los hallazgos. Por eso aquí hay investigaciones de tipo participativas, y participativas que significa el involucramiento de todos los actores para hacer un plan de acción que los lleve a tener resultados comunes. Y estos resultados o esta valoración que se hace de esos hallazgos se realiza desde la postura ideológica del grupo, que allí también es importante que el investigador señale esto, porque justamente esto va a caracterizar o darle sentido a esos resultados de la investigación. Y en esta postura constructivista, ¿verdad?, que decíamos que estas realidades son co-construidas, son las que se hacen, son hallazgos que son creados por el investigador. Generalmente aquí se sitúan investigaciones donde se busca el significado de algo, la perspectiva sobre algo, la comprensión sobre alguna realidad, porque esta comprensión se va a dar desde cómo los sujetos consideran que está pasando, ¿verdad? Entonces, estos hallazgos finalmente son creados entre el investigador y los participantes, ¿verdad?, pero desde una mirada subjetivista. Y luego las metodologías que se ocupan en estos paradigmas, ¿verdad? En estos paradigmas, las metodologías que se van a ocupar, por ejemplo, para el positivista, será, si considera que la realidad puede ser aprensible, ¿verdad?, entonces esa realidad la puedo llevar a un laboratorio y esa realidad puedo hacer experimentos con ella, ¿verdad? Y aquí importante de un elemento, porque lo veo en sus trabajos, es que como pienso que esa realidad la puedo manipular, entonces puedo plantear hipótesis. Si ustedes observan, la hipótesis no aparece en estos otros, sobre todo estos últimos dos paradigmas, que es donde generalmente los pedagogos hacemos investigación. En el paradigma de la teoría crítica y el constructivista, ¿verdad? Entonces, aquí considero que esa realidad puede ser aprensible, puede ser manipulada por el investigador y entonces la lleva al laboratorio, hace observaciones rigurosas, ¿verdad?
de estas formas a las que se someten, o de estos experimentos a las que se someten los sujetos o las realidades. Aquí estamos pensando más en investigaciones de corte experimental, de las ciencias experimentales, que también hay algunas disciplinas de las ciencias sociales que se ubican aquí en el positivismo, ¿verdad? Sobre todo aquellas que tienen que ver con las cuestiones de conducta. Entonces, los principales métodos de investigación aquí van a ser cuantitativos, ¿verdad? Porque pues se lleva una rigurosidad en cuanto a los datos, ¿verdad? Los cambios que va experimentando esa realidad, pero que puede ser controlada. O sea, además estos cambios se considera que son aplicables para otros contextos, ¿no? Bueno, en el caso del pospositivismo, que empieza a ser ya una crítica a esta postura positivista, aquí lo que se considera, ¿verdad? Que estos, que puede haber experimentos, ¿verdad? En laboratorio, pero que también empieza a incluir algunos métodos de tipo cualitativos, porque considera entonces que esta realidad no se puede cuantificar también del todo, ¿verdad? Habrá aspectos que podrá el investigador asumir acá. En esta metodología también se incluye la falsación de hipótesis. Si bien se plantean hipótesis y se llega a leyes, por ejemplo, aquí en la positivista, si ustedes recuerdan allí cuando llevaban en la secundaria las materias de química y biología, recuerden que el primer tema que ustedes veían era el método científico experimental. Y entonces el maestro les explicaba pues todos los elementos del método científico experimental y que al final los resultados de estos experimentos se expresan en leyes. Tiene que surgir una ley o una teoría, ¿verdad? Si este estudio fue como muy riguroso y la capacidad del investigador y de esa, más bien de esa, que esa realidad le aportó datos para formular una teoría de la realidad. Entonces, aquí se llega a leyes. En el caso del pospositivismo, que empieza a cuestionar que haya además verdades absolutas, piensa que estos resultados a los que llegan pueden ser falseados. ¿Y qué significa falseados? Que haya una nueva investigación, una nueva teoría que la desplace y entonces este conocimiento ya no es absoluto ni estático, sino que puede ser modificado. Para el positivista no es así, ¿verdad? Los conocimientos que se obtienen de la realidad ya no pueden ser modificados. En el caso de la teoría crítica, ¿verdad? Esta postura metodológica aquí es de tipo dialógica y dialéctica. ¿Qué significa esto? Que cuando estoy en un paradigma de crítico, no puedo basar solamente mi investigación en aplicar encuestas, y ojo con eso, por eso la propuesta metodológica depende mucho de la perspectiva que se tiene de la realidad y de cómo es posible conocerla. Y la teoría crítica es solamente a través del diálogo con el otro. Pero ese diálogo va a estar marcado por una característica que se le llama, hay 4 leyes de la dialéctica, ¿verdad? Y es estar cuestionando, las leyes de la dialéctica van en cuestionar esa realidad y la posibilidad que tiene el actor o el sujeto de cambiar esa realidad cuando encuentra estas contradicciones que hay. Por ejemplo, cuando se propone la emancipación, que es esta libertad de ideologías, ¿verdad? Entonces, cuando se la propone, tiene que encontrar de qué se va a emancipar. O sea, de qué me estoy emancipando y cómo entonces ahora será mi actuación como un sujeto emancipado. Y ahí ya está en una lucha de contrarios, porque pensemos en el tema de libertad, ¿no? ¿De qué me quiero liberar y a dónde voy a cambiar mi conducta? Si esta conducta me lleva a nuevas actitudes que me hacen sentir controlado por otro, por el poder, sobre todo, va a estar cuestionando mucho el poder. Entonces, si voy a cambiar mi realidad para seguir siendo un sujeto dominado, ¿verdad? Un sujeto oprimido, entonces me tengo que seguir cuestionando que esa no es la realidad donde quiero. ¿Cuáles son las posibilidades que tengo para ser un sujeto que sale de la opresión, que sale de la sumisión, ¿verdad?
Entonces, por eso está este diálogo, esta constante reflexión en este tipo de metodologías. El sujeto se tiene que estar, sobre todo el sujeto que participa en la investigación, tiene que estar cuestionando por qué se da ese problema, cómo es que va a encontrar una solución, y no solamente será como un paliativo del problema, ¿no? Sino cómo sujeto puede entonces transformar o cambiar su realidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido van las metodologías, y aquí se tienen que cuestionar, a ver, estoy planteando un método, estoy en una perspectiva sociocrítica, entonces el método de investigación está proponiendo esto, o mi método está respondiendo más a una postura positivista o a una postura hermenéutica, entonces me salgo de allí, entonces no estoy siendo un investigador sociocrítico, ¿verdad? Entonces, aquí también quiero que vean ustedes que no es que un profesor les diga, hace esta pregunta, maestro, ¿y dónde cree usted que yo puedo fundamentar en qué paradigma puedo fundamentar mi investigación? Esa no es la pregunta. Esa pregunta no se la tienen que hacer al maestro, esa pregunta se la tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Esa pregunta yo me hago esa pregunta, ¿cuál es mi concepción de la realidad? ¿Cómo puedo conocer esa realidad? Ese método que estoy ocupando me lleva a conocer esa realidad desde esta perspectiva que considero, si es crítica, si es constructivista. Esa pregunta se la hace el propio investigador, ¿no? Aquí, el trabajo que tenemos en este semestre es estarnos preguntando, ¿verdad? Estas cuestiones y respondiéndolas y escribiéndolas, que eso les va a pedir que escriban, que vayan escribiendo sus reflexiones. Desde luego que el acompañamiento del profesor, pues aquí es importante porque es su primera investigación más sistematizada, ¿verdad? Que tienen, y que es importante entonces que tengan este acompañamiento, pero que las respuestas a estas preguntas las tienen que dar ustedes, ¿verdad? Bueno, en el paradigma constructivista, ¿cómo es la metodología? Las metodologías que se van a trabajar aquí son de tipo hermenéuticas dialécticas, porque en estas metodologías, en esta perspectiva, ¿verdad? Que se tiene, que la realidad es construida, entonces de la realidad que construimos significados, de la realidad que construimos perspectivas de esa realidad, ¿verdad? Y lo que hace el investigador con los sujetos con los que investiga es comprender, es saber cómo entonces llegamos a esos significados. Cuando me pregunto cómo llegamos a estos significados, ahí entra esta postura dialéctica, ¿verdad? ¿Cómo llegué a construir este significado? ¿Qué experiencia me llevó a construir un significado de esa realidad, ¿verdad? Que me hace actuar como sujeto de cierta forma, ¿no? Entonces, aquí son metodologías hermenéuticas que buscan el significado, que buscan la perspectiva, que buscan la comprensión de la acción del sujeto en una realidad, ¿verdad? Pero sobre todo cómo el sujeto construye esta realidad. Incluso, aquí también es importante el diseño metodológico, porque como es co-construida, quizás el sujeto no había pensado que tiene un significado sobre eso, o al menos no lo había hecho explícito. Con las técnicas que se utilizan, se logra este trabajo de significación, ¿verdad? Con la persona que es con la que se hace la investigación o en esa realidad, ¿verdad? Entonces, esta explicación que he dado hasta ahora, que son de reconocer estos paradigmas de la investigación en esos tres planos, que es el ontológico, epistemológico y metodológico, hay tres preguntas cruciales en cada paradigma, ¿verdad? Que me tengo que hacer, que debo tener consciente como investigador, ¿verdad? Y esto, ¿para qué me sirve? Les decía, es la pregunta inicial, ¿verdad? Porque después me va a llevar a ir construyendo planos en la investigación. Voy a leer este párrafo. Dice: relacionar los tipos de metodologías. La postura epistémica, el objetivo de la investigación y el método es una tarea de tipo reflexiva y propositiva en el investigador para establecer la coherencia necesaria
para plantear el problema a investigar y el proceso para lograr los objetivos de la investigación, ¿verdad? Aquí importante recalcar, es una tarea de tipo reflexiva. Y ya tenemos 3 preguntas, una ontológica, una epistémica y otra metodológica, ¿verdad? Todas deben tener una coherencia, estarse contestando en una coherencia. ¿Y qué es lo que le da coherencia? Pues establecerme en uno de estos paradigmas, positivista, pospositivista, teoría crítica o constructivista. Digamos que este es el hilo que me tiene que llevar a plantear una mirada epistémica. Voy a explicar ahorita rápido esta tabla, creo que me da tiempo de explicarla, porque ya en la clase de mañana les voy a ir explicando cada una de estos paradigmas de manera amplia y ya luego entrar al plano teórico, ¿verdad? Este cuadro que tengo acá, les dije, estoy trabajando las 3 primeras lecturas en esta exposición, porque de alguna manera tratan de lo mismo y profundiza cada una en su manera. Este es un esquema está basado en el texto de María de la Paz Andín, ¿verdad? En esa está relacionado. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Hay como 3 tipos de metodologías. Las metodologías empírico-analíticas, que también se van a llamar cuantitativas, las metodologías constructivistas, que también se le puede llamar cualitativa, y epistemología sociocrítica y cualitativa. ¿Sí? Cada metodología responde a una postura epistémica, que son estas que acabo de explicar, ¿verdad? Las metodologías empírico-analíticas, bueno, este cuadro, ¿qué me dice? En esto que acabo de leerles hace un momento, que esta discusión de los planos nos lleva a una reflexión del tipo de metodología, la postura epistémica, el objetivo y el método. Eso es lo que voy a explicar aquí y que también tiene que ver con toda la exposición. Entonces, tengo una metodología que puede ser, que son 3 tipos, en el caso de la investigación educativa, que quede claro. Esta metodología responde a una postura epistémica, ¿verdad? Esta postura epistemológica responde también a un objetivo de la investigación, y este objetivo de la investigación debe estar en coherencia con un método de investigación. Entonces, ¿cómo leemos este esquema? Lo leemos de manera horizontal, ¿verdad? Es decir, una metodología empírico-analítica o cuantitativa tendrá como postura epistémica una epistemología positivista, pospositivista, o también se le llama objetivismo epistémico, ¿verdad? Hay autores que las nombran de estas formas. Pudiéramos encontrarlas nombradas así. Si voy a hacer una investigación desde estas posturas o desde esta metodología empírico-analítica, entonces mi objetivo de la investigación, ¿qué es lo que va a buscar? Mi objetivo va a estar redactado en dar explicación de relación causa y efecto. Si mi objetivo busca esta relación causa y efecto, yo lo ubico en positivista. ¿Vean? Ok, si estoy buscando una relación de causa y efecto, entonces, ¿qué métodos voy a ocupar? Experimentales. Porque en un laboratorio puedo ver, ¿verdad? Puedo someter una realidad social o natural a experimento, ¿verdad? A variables, por eso se usan acá las variables, a varias condiciones, ¿verdad? Por eso variable, varias condiciones para ver cuál es esa que está causando un efecto. Entonces, el método es experimental, puede ser cuasi experimental o también se les llama métodos ex-post facto. Es decir, ex-post facto significa que buscan la causa de algo. ¿Por qué sucede algo? Y se lo pregunta en el laboratorio. Entonces, ojo con el objetivo. O sea, pueden hacer el ejercicio y leer su objetivo y decir, ok, estoy buscando relación causa y efecto y estoy planteando una teoría sociocrítica, ¿no?
Y entonces desde allí tienen coherencia el objetivo con la postura epistémica. Y desde allí tienen coherencia con el método. La otra metodología, las constructivistas cualitativas, que aquí podemos encontrar epistemologías constructivistas o también le llaman subjetivistas, dependiendo de los autores que ustedes consulten. ¿Qué busca esta epistemología constructivista o estas metodologías constructivista cuantitativa? ¿Qué objetivos de investigación? Sus objetivos van a estar centrados en, dice, la comprensión. Van a estar más allá de la descripción y la interpretación porque buscan comprender por qué sucede. Pero recuerden que esta comprensión la hace con los otros sujetos de la investigación. Aquí importante, cuando se elige a los participantes de la investigación, las características que tienen estos participantes van a incidir en mucho en esta comprensión que se tenga de la realidad. En los objetivos también se visualiza este privilegio de la voz de los participantes acerca de los hechos educativos. Tienen que estar allí nombrados. ¿Desde quién se comprende? ¿Recuerdan? Les decía, desde el niño, desde el adolescente, desde el joven, desde el adulto, o desde el profesor, desde el directivo, desde el estudiante. Es decir, reconocemos que las realidades, dependiendo del sujeto, serán distintas, ¿verdad? Porque son subjetivas, porque son relativos. Lo relativo significa que no debemos tener significados iguales, que son diferenciados, ¿verdad? Y eso relativo quizás se lo dé la historia del sujeto, la condición del sujeto, ¿verdad? La condición se refiere a varias cuestiones. Y ahora, ¿qué métodos voy a usar para este tipo de investigaciones donde se busca la comprensión más allá de la descripción y la interpretación? Y estos son los métodos, ¿verdad? La fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnografía, la teoría fundamentada, la etnometodología y el método fenomenográfico, ¿verdad? Entonces, si estoy planteando una teoría crítica, no puedo plantear un método de este. O si estoy planteando una investigación positivista, entonces no puedo usar un método de estos de la postura constructivista. Y esta es la coherencia teórico-metodológica de la investigación, que ese es el tema. Que el investigador identifique, explique su postura teórica, epistemológica. Y en esa postura teórico-metodológica, que hay una metodología. Recuerden, en el concepto de metodología que damos de la sesión anterior, esa es la metodología, todo el conjunto de medios teoréticos, conceptuales y técnicos, ¿verdad? Para desarrollar una investigación y alcanzar sus fines. Implica el paradigma epistémico, implica el objetivo de la investigación, implica el método de investigación. Y esa es mi metodología y entonces ahí sí puedo decir que entonces estoy desarrollando una metodología empírico-analítica y entonces tengo que explicar esta postura epistémica, el método, bueno, y demás. Si es constructivista, aquí tiene que estar como esta coherencia teórica metodológica. Y voy a dejar pendiente la sociocrítica porque ya nos terminó la clase, la hora, y mañana continúa aquí, ¿verdad? Entonces,